Y a continuación vamos a abrir el turno de ruegos y preguntas. En primer lugar, atenderá la doctora Saray Martín y seguidamente la doctora Mateu. A mí me gustaría abrir este turno de preguntas con dos preguntas que creo que son fundamentales. La primera es para la doctora Saray Martín Valiente, perdón, que me equivoqué con el apellido. Y era cuando el paciente COVID llega a la consulta, nos explicó un poco en su intervención que existe un protocolo, si ese protocolo es unificado o dependiendo de los síntomas que presente el paciente o la valoración inicial que usted haga, se procede de una manera o de otra. A ver, la realidad, porque una cosa es lo que uno, como siempre digo, lo que uno tenga sobre el papel y otra cosa es la realidad. Estamos haciendo camino al andar, no estamos ni de lejos cerca de lo que la doctora Mateu nos está comentando en su presentación. De hecho, el protocolo per se no está escrito. Entonces, sí que yo llamo protocolo a la forma de actuar que tengo porque intento ser lo más sistemática posible dentro de lo que me voy encontrando, porque también es lo que tiene el no tener una definición clara y que el resto de profesionales de la salud tampoco tengamos claro la definición, pues en la consulta pueden caer muchas cosas. De hecho, tuve miedo al principio y se hicieron reuniones con atención primaria para hacer un filtro de qué pacientes se derivaban a la consulta de COVID persistente. Y afortunadamente he de decir que no se me ha derivado cosa que no tuviera criterio de ser derivado a la consulta, porque aunque no todo lo que he obtenido es COVID persistente, creo que he podido ayudar a algún que otro paciente también a ser diagnosticado de otra patología, pero es cierto que no. Yo procedo, sí que me apoyo muchísimo del test de registro de COVID para saber en función de los síntomas, y para mí pues tengo unos ítems que son inexcusables, que es aparte de mi valoración inicial. De hecho, algunos pacientes incluso directamente los he derivado sin verlos personalmente porque estaba muy clara la derivación para otra especialidad. A la mayoría los he visto, han sido a lo mejor 2 o 3 a los que he derivado directamente, pero inexcusable es una analítica con marcadores de inflamación que tengan mínimo una placa de tórax, pero me gusta que todos tengan un TAC de alta resolución, pruebas de función respiratoria, y luego ya en función de los síntomas pues ya voy pidiendo otras cosas. Sé que, por ejemplo, en cuanto a la bruma mental, la doctora Marita Vieites sí que tiene su propio protocolo, y a todos tiene su prueba de neuroimagen, su test de neuropsicología financiado por organizaciones no gubernamentales, pero tiene su propio protocolo implementado para la bruma mental. Para el resto de trastornos neurológicos no hay un protocolo específico, pero estamos haciendo camino al andar porque, de hecho, por ejemplo, yo estoy iniciando la base de datos de recogida, llevo recogiendo datos desde abril, con lo cual, pues claro, tengo muy poco como para siquiera hacer una estadística sensata que me dé cifras que se pudieran utilizar como para decir, bueno, en base a los pacientes que tengo, pues creo que, porque esto al fin y al cabo es gestión de recursos, debo hacer estas analíticas, me es rentable porque diagnostico más, porque puedo tratar más. Todavía no puedo, estoy recogiendo datos. Muchas gracias, doctora Saray. Si alguien tiene alguna pregunta más para la doctora Saray. ¿No hay más preguntas? Sí. Perdón, ahora sí.
En el chat nos piden, doctora Saray, nos preguntan o comentan que la prevención primaria de COVID persistente no solo incluye mascarillas, también incluye mejorar la calidad del aire con ventilación y filtrado del aire en interiores. Nosotros tenemos aquí un medidor de CO2. ¿Puede, doctora Saray, decir cómo está ahora mismo el aire en estos momentos aquí adentro? Peor que el de la cocina de mi casa. Vale, 400 partículas por millón. Es muchísimo, muchísimo. Bueno, y por eso, y eso que escogimos este espacio, sabiendo que no iban a ser unas macro jornadas donde estuvieran muchos asistentes, y precisamente tenemos el medidor para ser conscientes de la importancia de medir el aire, de que el aire también esté limpio, igual que no se nos ocurre tomar agua sucia, sino agua limpia, pues también ser conscientes de esto. Esta era una de las intervenciones. Sí que, si me permiten, sí que es cierto que es imprescindible como prevención de COVID y como prevención de muchísima patología. Vamos a ver, ya uno sale hasta el campo y el aire del campo no es ni el que era. Y no nos preocupamos, de hecho, en la mayoría de edificios sanitarios tenemos aire acondicionado con filtros que sí se intentan mantener limpios para prevenir las infecciones graves, porque al fin y al cabo se estanca agua en esos filtros de aire, pero si vivimos el edificio está enfermo. Lo sabemos todos los edificios hospitalarios a nivel nacional y creo que internacional están enfermos. Lo vivimos los sanitarios cuando venimos a trabajar, porque decir, yo en vacaciones no tosía y es llegar al edificio y empiezo con alergias y demás. Evidentemente el COVID vino, ya no solo el long COVID, sino la pandemia por COVID vino a destapar muchísimas cosas que no se estaban haciendo bien y muchos déficits que existía ya en la propia sanidad. La cosa es pues, tirar para adelante y, como digo siempre, hacer camino al andar. Es decir, no mirar para otro lado, sino mirar siempre adelante y hacer más cositas. Hay una pregunta también para la doctora Lourdes Mateu. Preguntan en el chat si se puede acceder a esa app cualquier persona y si puede dar el nombre de la app. Entonces, y también comentan, y aprovechamos los dos comentarios, que la doctora Lourdes Mateus hace una buena labor, pero nunca la atención primaria tiene los mismos recursos que la hospitalaria. Por si puede comentar algo en ese sentido. Gracias. Sí, primero de todo, ¿no? Comentando un comentario de la doctora Say, hemos cambiado la dinámica de la unidad muchas veces a medida que vamos viendo los pacientes, ¿no? Y además es importante, ¿no? para optimizarlo, ¿no? A veces, hacíamos cosas que no eran útiles y seguro que la volveremos a cambiar. En cuanto a la app, no, porque es una app de la Generalitat y está restringida. Sí que con el equipo de neuropsicología estamos haciendo un estudio con una app que se llama Supercap, para Supercap, cap en catalán, en castellano es cabeza, para la afectación neurocognitiva, pero estamos haciendo el estudio y esto, ¿no? Si funciona, pues no, pues la idea es que pueda ser accesible a más pacientes. En cuanto a primaria y hospital, no, yo discrepo. Discrepo, y cuando nosotros hacíamos las reuniones con primaria, es más, en primaria tenían acceso a los grupos de bienestar emocional, los hicimos antes en primaria que en el hospital. ¿Por qué? Porque en primaria había una persona que se podía dedicar a ello. Entonces, sí que en primaria están restringidas a lo mejor algunas pruebas. La resonancia cardíaca que hacemos con adenosina, pues no se puede solicitar, pero solo algunas pruebas. Una parte importante es compartir los enfermos, ¿no? Una cosa que dejamos de hablar y no nos gusta oír es: te derivo al paciente. No, los enfermos son de los dos, son de primaria y
y del hospital, ¿no? Compartimos el paciente y para ello hacemos reuniones para ver a veces si necesitan pues, del traslado al hospital o de la compartición con el hospital para hacer algunas exploraciones. Todos estos planes lo que no deberían es depender de los diferentes gobiernos, ¿no? Porque aquí también es importante, ¿no? Depende de la política para que estos planes puedan llevarse a cabo mejor o peor. Yo pienso que nuestros políticos tienen que ver que el COVID persistente es una enfermedad que tiene un gran impacto en la salud ¿no? de la población y hay que destinar recursos eh, y optimizarlos, y optimizarlos. Pero en nuestro caso, en primaria, tienen, en primaria, en el centro de atención primaria con el que más trabajamos, ellos sí que hacen el test, el walking test de 6 minutos, porque ellos sí que pueden y además tienen una auxiliar, una técnica auxiliar que lo hace. Es decir, nosotros no tenemos la disponibilidad de poderlo hacer. Sí, solo una puntualización. La verdad que admirable la labor de la doctora Mateu, pero sí es por todo, yo creo que todos los sanitarios que trabajamos aquí, que siempre nos comparamos en los congresos y demás y sabemos lo que hay en un sitio y hay en otro. Yo vengo y todavía ejerzo la medicina paliativa parcialmente, así estamos, ¿no? Pluriempleados. Y ya la comparativa con la Generalitat de Cataluña ya la tenía con las ciudades paliativas y demás. Los recursos están, es evidente, mejor distribuidos a nivel sanitario allá. Se valora más la multidisciplinariedad, es decir, la necesidad de lo que comentaba, de que el paciente es compartido. El paciente no es de un especialista. El paciente inicialmente es de su médico de primaria, que debe estar un poco a la cabeza de coordinar todo esto, pero claro, aquí tenemos médicos de primaria que ni siquiera conocen que existe una unidad multidisciplinar, tenemos una gran cantidad de médicos que no consideran que el COVID persistente exista, con lo cual es un problema muy de base como para tener una APP. Entonces No. es triste. Porque... Aquí tenemos el mismo problema, disculpa. Aquí tenemos el mismo problema, que es decir, hay muchos médicos que aún no se creen que existen. La mayor parte de médicos que se creen que existen es porque tienen algún conocido que lo conocían de antes y está afectado. Sí. Entonces sí que ven, no se lo está inventando, ¿no? Pero si no, es muy difícil. Yo lo he dicho varias veces, estuve en un congreso en Seattle con Peluso, ¿no? Con Michael Peluso, antes de entrar a la charla, ¿no? ¿no? De una alta calidad científica, un médico investigador me dijo, ¿por qué no le pones antidepresivos a las pacientes? ¿No? Entonces, y era un científico, que no diremos el nombre. Es difícil luchar contra corriente, pero que la verdad que es admirable porque siempre he visto todas las personas que trabajan en Cataluña, por hablar en canario básico, son más peleones que nosotros y luchan más por el paciente y por defender lo que... Bueno, a los datos hay que remitirse. Ya ustedes tienen una base de datos más que implementada, con ya datos obtenidos, y yo tengo un Excel tengo 40 pacientes, ¿eh? Y bueno, y ahora no tenemos dinero para continuar, es decir, que también es parte de nuestro trabajo es buscar la financiación para poder hacer las cosas, y aquí
es importante, ¿no? Los ensayos clínicos. ¿Quién está invirtiendo ahora? Pues está invirtiendo la industria, Claro. porque además el ente público no invierte en ensayos clínicos. No, hay que tirar de la industria siempre. Hay que tirar de la industria, y el estudio de plasmaféresis lo hemos podido hacer porque Grifols ha hecho una aportación económica, y los demás que tenemos pues estamos pendientes pues esto, de las aportaciones pues de la industria o de la parte privada. Sí. De hecho, la propia asociación se ha sufragado la neuropsicología, entre otras terapias y demás, y de hecho dentro allí de nuestro pequeño zulo en el polivalente pues estamos tirando de caridad a veces, ya, porque en la industria es cierto que, por ejemplo, aquí, como la enfermedad oncológica es muy prevalente, sobre todo la mama, pues la industria se centra mucho más en apoyar estudios para quimioterapias y demás, y estamos un poco huérfanos también en esa parte. Pero bueno, ahí estamos. Yo también quería agradecer al hospital, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando los pacientes nos explicaban angina, ¿no? Y con pruebas de esfuerzo normales, y decidimos hacer la resonancia con adenosina, donde veíamos los defectos de perfusión. Las primeras 40 resonancias las hicimos gracias a la Fundación Lucha contra las Infecciones y la aportación de los socios. Entonces, cuando fui al hospital y les dije, mira, tenemos estas resonancias, todas estas son positivas, hay que hacer esta prueba, entonces aceptaron, ¿no?, incluir esta prueba. Pero es cierto, ¿no?, que el primer dinero lo pusimos para demostrar, ¿no?, que era necesario. Bueno, yo quisiera agradecerles, perdone si la corto, pero se nos echa el tiempo encima para los siguientes ponentes. Agradecerle a la doctora Saray Hernández que haya estado aquí hoy, a la doctora Carmen Mateu por aportar su experiencia. Y se me queda en el tintero una pregunta sobre el tema de las reinfecciones de los pacientes que vuelven a contraer el COVID persistente. ¿Qué síntomas son bajo su experiencia en la unidad? ¿Cuáles son los que más se agudizan? Y en la investigación, el por qué el paciente ya vacunado de COVID persistente, al volver a reinfectarse, esos síntomas se siguen agudizando. Pues difícil pregunta. Normalmente hay un empeoramiento general de todos los síntomas, sobre todo de la fatiga y de la afectación neurocognitiva. También tenemos pacientes que han hecho un COVID persistente, del porcentaje aquel pequeño que se ha curado, que ha vuelto a la normalidad, y al cabo de los 2 años, cuando se ha reinfectado, ha vuelto a tener la misma sintomatología. ¿El por qué? Pues por lo mismo, probablemente, ¿no?, por esta respuesta inflamatoria del propio organismo al virus. Pues sin más, vamos a despedir a la doctora Saray Hernández y a la doctora Carmen Mateu. Vamos a proceder ahora con la pausa del café y luego volveremos con los siguientes ponentes. Mil gracias por la intervención a ambas.